Muy buenas tardes, soy la doctora Yamilia Aguada, soy teóloga, psicóloga y en esta tarde estoy reunida aquí para merendar con mis amigas Barbies, 3 Barbies y un Ken. Quiero ahora que cada uno de ellos se presenten. Vamos a empezar por aquí. Yo soy Patricia Acosta de Richardi, soy arquitecta. Mi nombre es Susana Rojas de Ovelar, soy abogada. Yo soy Joel Páez, soy profesor de Ciencias Sociales y especialista en Historia. Yo soy Marisol Carrillo, odontóloga. Así que vamos ahora a hablar de un tema, ese tema que tanto nos interesa a todos, el dinero. Comencemos. Bueno, comenzamos con nuestro tema. Nuestro tema, creencias limitantes y potenciadoras, pero específicamente acerca del dinero. Con respecto a las creencias limitantes y potenciadoras, se da con cualquier tema, con cualquier factor humano, se puede dar esas creencias limitantes. Pero nosotros queremos enfocar hoy acerca del dinero. Pero primero vamos a ver qué es una creencia, ¿verdad? Para nuestros fines, la creencia es una idea que tenemos, que aceptamos acerca de algo o alguien. Una idea, un pensamiento, lo que creemos, eso. Todos tenemos un sistema de creencias. Lo interesante sería que conozcamos siempre nuestro sistema de creencias, o sea, qué creemos acerca de Dios, de la vida, de la muerte, del más allá, de nosotros mismos, del prójimo, de qué creemos, qué pensamos acerca de la comida, del dinero, etc. O sea, sería siempre bueno saber, conocer cuáles son nuestras creencias, porque todo el conjunto de creencias hace nuestro sistema de creencias y que realmente marca nuestras vidas. Ahora, ¿por qué es tan importante una creencia? Porque una creencia o una idea mueve nuestras emociones y nuestras emociones mueven nuestra conducta. Y una conducta que se repite una y otra vez es un hábito y un hábito marca nuestro destino. O sea que lo que creemos es lo más importante. Lo que creemos marca nuestras vidas literalmente, ¿verdad? Y una creencia limitante es una forma de pensar, vamos a decir, torcida, distorsionada acerca de un tema. Es algo que nos limita, que nos pone como un freno de mano para que no avancemos. Y cuando tenemos una creencia limitante acerca del dinero, entonces eso nos frena para ganar dinero o administrar bien el dinero o lo que sea hacer con el dinero. O emprender algo. O emprender algo, todo lo relacionado con el dinero. Entonces una creencia limitante es algo que nosotros tenemos que desechar en nuestras vidas. Y una creencia potenciadora es aquello que nos hace crecer, que nos hace avanzar, que nos hace desarrollar nuestro potencial. Por lo tanto, hoy vamos a hablar acerca de ese tema, ¿verdad? ¿Qué creencias, por ejemplo, tienen ustedes o qué escucharon acerca del dinero en nuestra cultura, en nuestro medio? Levante la mano quien sepa. No, por ejemplo, eso que es difícil ganar dinero o que de repente hay que ganar el pan con el sudor de la frente, ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Con respecto al tema, es cierto que es el trabajo específicamente, pero es como que ganar dinero cuesta y que cuando uno gana fácil es porque está metido en algo raro, por ejemplo, ¿verdad? Porque, no sé, es como Sí. que ganar honestamente Es duro. es duro, es duro. Justo, Esa es la tiene palabra. relación directa con la maldición de Sí, Adán, ¿verdad? Que exacto, habíamos hablado. que ¿verdad? habíamos hablado. Sí, Susi. Pero siempre está mal visto, parece que el que tiene mucho ya se comenta ese hizo algo indebido. Es más, no solamente lo dicen, hizo algo indebido, ya está definido, ya ese es un narco, dice. ¿verdad? Entonces, alguien que ganó mucho dinero, que tiene una hermosa casa, ya ese es un narco. Entonces, está la idea cultural, y esto a nivel latinoamericano, no solamente paraguayo, de que tener mucho dinero no es de santos, no es de gente buena, o como diríamos en Paraguay, no es gente pora. Tener mucho dinero significa que hizo algo torcido o es corrupto, ganó en forma ilícita, por eso tiene mucho dinero. Entonces se asocia culturalmente la pobreza con la bondad, la santidad y el ser buena gente. Y se asocia el tener mucho dinero con ser, ahora ya está de moda decir, ese es un narco. Entonces, esa es una creencia limitante. Imagínate, doctora, la idea, por ejemplo, en nuestra cultura, no sé si paraguaya, pero creo que latina también,
que se asimila humildad justamente con la carencia o con los escasos recursos. Con la ¿verdad? pobreza. Cuando la humildad Que es es un valor humilde. que es independiente a la cuestión Exactamente, económica. sí, ¿verdad? sí, sí. Uno, o sea, que ser humilde, nuestra gente dice, es gente humilde, dice, por la gente que tiene carencias económicas. Exacto. ¿Verdad? Y no es lo mismo. Humildad es la ausencia de soberbia. ¿Verdad? Es no creerse superior a los demás. Ese es el concepto de humildad, que no tiene nada que ver con el dinero. ¿Sí, Susi? Doctora, y también esa frase tan común, soy pobre pero honrado. Como si fuese Exacto. que el que Esa no es es, un Clásica. Sí, que, sí, que sí. el que no, Pobre que, pero honrado. que el que Bien. tiene no es honrado. Exactamente. Entonces, esa- directamente otra vez asociamos a eso, ¿verdad? Y recuerdo lo que decía mi tutor de tesis doctoral, el doctor Juan María Carrón, que tuve el honor de ser mentoreada por él durante mi proyecto de tesis. Él decía que él lamentaba, él era ex sacerdote. Yo creo que si él no hubiese dejado el sacerdocio, iba a ser el primer cardenal paraguayo, porque era una eminencia en teología, en filosofía. Nombrénalo, me sacaba el sombrero delante del doctor Carrón. Y él decía lo siguiente, que él lamentaba que los jesuitas hayan sido sacados de Latinoamérica y que hayan venido los franciscanos en vez de ellos. ¿Ya? Y yo le pregunté por qué, y me dijo, porque los jesuitas, a los jesuitas se les llama el brazo armado de la Iglesia Católica. Y se caracteriza por la disciplina, por la organización, capacidad de organización que ellos tienen, justamente por la ambición, el trabajo duro, pero productivo que tienen, ¿verdad? Y ellos eran los que vinieron con los conquistadores, con los descubridores. Pero después, acá nuestro historiador nos puede aseverar eso, ¿verdad? Después con el Tratado de Tordesillas fueron quitados los jesuitas. ¿Por qué le quitaban los jesuitas de Latinoamérica? Bueno, en realidad los jesuitas fueron expulsados de España y de todos los dominios españoles en el siglo XVIII por el rey Carlos III, en el marco, en el contexto de lo que se conoce como las reformas borbónicas. Porque tenían justamente mucho poder. Le tenían y- miedito. Sí, y principalmente mucha influencia sobre un sector muy productivo para la corona, que era el tema de las encomiendas. Ah, ya, o sea, que son los indígenas. Sobre los indígenas, Ah, exactamente. O sí. sea, que podían inocular en ellos ideas de rebelión, Ah, de ya. independencia, Sí. o sea, le veían como una mala influencia. Sí. Y ellos eran los que le enseñaban a los indígenas formas de ganarse sustento. Claro, claro, ¿verdad? sí. Todo lo Ellos que eran, estudiamos de sí. ellos, mientras dejaron, es espectacular. Sí, ¿verdad? súper. Para que dimensionemos nomás el impacto de los jesuitas, el idioma guaraní, todo lo que nosotros conocemos, el idioma guaraní como idioma académico, por así decirlo, fue obra de los jesuitas. Ya. ¿Verdad? El tema del abecedario y toda la cuestión Claro. que, Sin que embargo, hoy estudiamos en claro. las escuelas, ¿verdad? O sea, Sí. le dieron ese estatus académico, por así decirlo. Sin embargo, al ser Sí. expulsados vinieron los franciscanos. Y la filosofía básica de los franciscanos es que la pobreza es un valor, el valor más importante para la santidad. Entonces, si uno quiere ser santo y estar más cerca de Dios, tiene que ser pobre. Ya, Entonces, espérame un poco, Ali, espérame un poco. ¿Qué pasaba? Nos ponían en los altares a santos casi, o sea, descalzos. Eso que era programar la mente del latinoamericano, del paraguayo, para ver la pobreza igual a santidad. Y eso quedó como un vestigio cultural. ¿Verdad? Y es la base de creer ahora que necesitamos ser pobres para ser santos. Bueno, Ali puede hablar. no, me acuerdo, nosotros cuando, viste, éramos más jóvenes que hacíamos nuestra merienda de amigas, también decíamos, no, si no hay nada, una merienda franciscana. ¿Te acordás que era Coquito. coquito y café? Me acordé de eso, por Sí, eso no sí, sí, exactamente. Así era la merienda, no era y nada. sí, los franciscanos lo era todo lo más, Sí. lo menos posible, ¿verdad? Sí, O yo sea, no- coquito un cuarto Sí. y cocido negro y ya estaba. Tal ¿verdad? cual. ¿Sí, Pati? Sí, y entonces quiere decir que esas ideas limitantes que o sea, que impusieron prácticamente son ideas de que la ambición inclusive estaba mal vista. Exactamente. La ambición está mal vista. Y esa otra idea limitante acerca del dinero. Se confunde ambición con codicia. Ambición con codicia. La ambición siempre es sana. Cuando la ambición deja de ser sana, se convierte en codicia. ¿En qué aspecto? Cuando yo deseo, por ejemplo, el auto de Ali me gusta, y yo, ay, quiero ese vehículo de Ali. ¿Por qué ella tiene que tener un vehículo que yo no tengo? Entonces le miro mal ya a Ali, ¿verdad? Y codicio lo ajeno.
Eso está mal. Pero una ambición sana, una ambición sería, por ejemplo, yo quiero tener el mismo vehículo, Alito, yo trabajo, le pido a Papito del cielo, dame un vehículo igual que Ali, oro, procuro, me esfuerzo y peleo para eso. Te sirve como un Lícitamente, estímulo. me sirve como un estímulo, como una motivación. Imagínate Entonces la hay una connotación diferencia. negativa que tenemos, Claro. es ambicioso y pensar en algo Sí, malo, ¿verdad? sin embargo, Naturalmente. naturalmente. Sí. Hablando de justamente hacer diferencia de términos, también hay una diferencia entre contentamiento y conformismo, porque la Biblia habla de contentamiento y la gente suele confundir con conformismo. Conformismo es decir, por ejemplo, bueno, yo tomo este vaso de Coca-Cola y eso nomás ya tomo, porque ya no puedo tomar más, no me puedo dar lujo al comprar más. Y bueno, y ya está ya. Bueno, ya, soy pobrecito y me quedo con esto. Contentamiento, dice, según el apóstol Pablo, es estar contento, estar gozoso en cualquier situación, ya sea que tengas mucha Coca-Cola o tengas poca Coca-Cola. De ahí viene la famosa frase que se suele utilizar más, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa frase, en el contexto en el que el apóstol Pablo habló, es yo estoy contento ya sea teniendo mucha Coca-Cola o poca Coca-Cola. Yo estoy, igual me siento contento. Entonces, ese es el contentamiento. Esa es la diferencia entre contentamiento y conformismo. Nosotros tenemos que tener contentamiento en toda situación, pero nunca conformarnos a lo poco, porque Dios nos llamó a lo mucho. Ahora, con respecto justamente al tema del dinero, es impresionante cómo, por ejemplo, Dios le enriqueció a Abraham. Hizo pacto con Abraham. Y en ese pacto, una de las cláusulas del pacto, la confirmación del pacto, dice Deuteronomio 8:18, el sello, la firma de Dios para el pacto abrahámico es el poder para hacer riqueza sobre los descendientes de Abraham. O sea que nosotros, la descendencia de Abraham, tenemos el derecho legal de reclamarle a Dios el poder para hacer riquezas. Y en alguna parte del Nuevo Testamento, alguna parte, Pablo dice, ¿verdad?, que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. O sea que es exactamente lo contrario de lo que nos enseñaron. A mí me enseñó desde chica el concepto franciscano era, ¿por qué enfoco en esto? Porque vivimos en una cultura católica, en toda Latinoamérica, ¿verdad? El concepto era, Jesús se hizo pobre, por eso yo tengo que seguir sus pasos y ser pobre. ¿Verdad? Pero sin embargo Pablo dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. O sea, Él pagó para que nosotros seamos ricos. Él pagó con su pobreza nuestro enriquecimiento. Y ahí confirmó el pacto abrahámico. Por lo tanto, nosotros hoy tenemos poder para hacer riquezas, pero tenemos que, una vez más, saber que ese es nuestro derecho legal, pedir ese derecho legal y pedirle a Dios la inteligencia, la ciencia, la sabiduría, las oportunidades, las puertas abiertas para que eso se haga realidad en nuestras vidas. Entonces, Dios no tiene miedo de darnos dinero. Nosotros muchas veces lo que tenemos miedo de manejar mal ese dinero y no tenemos que tener miedo. Tenemos que sencillamente seguir los principios divinos, creerle a Dios y avanzar hacia eso. ¿Sí? Y ¿Pati? quería comentar más también que el dinero está muy satanizado también. Está muy como algo, si bien Jesús habló del dinero, o sea, del amor al dinero, que es otra cosa. Es Que el dinero, exactamente. Que el dinero, Eso. Pero yo creo que si uno es un hijo de Dios y entiende que el dinero es una herramienta, mucha gente puede ayudar con esa herramienta. O sea, que no es una herramienta es una herramienta de poder hacer muchas cosas bien. Exacto. Sí. Es que la doctora siempre nos enseña que tenemos que conocer el carácter de Dios, ¿verdad? Y Dios es un Dios de abundancia. De hecho, Jesús dijo que Él nos vino a traer vida y vida en abundancia. Exacto. Él no es un Dios de escasez, o sea, Él no conoce lo de la escasez. No existe la escasez. Puede ser. Es Dios de multiplicación también. Exacto. Un Dios de multiplicación. Él multiplicó. Todo lo que había en su camino multiplicó. Todo multiplicó. Sí. Todo lo Sí. que, y Él es Sí. La referencia de ese pasaje del joven rico, que también hace, Muy interesante. Dale, contar. no, y que es como que te lleva a pensar de que el joven rico no iba a entrar al cielo. Por ser rico. Por ser rico. O O sea, no se entendió mucho eso. exacto. ¿Verdad? Sí, muy Y en interesante. realidad es el pensamiento de él prefería su riqueza que Cristo. Exacto. O sea, El amor al dinero. El amor al dinero. Porque Yo dijo creo Pati. que al joven rico Dios no le va a sacar nada porque él no saca, no hay ninguna referencia que él te saque algo.
Sí. No le iba a sacar el dinero, sino quería saber dónde estaba su corazón. Exacto. Él ya sabía que él era Dios, ya sabía que era Dios. Los milagros, habrá visto muchísimos milagros y yo creo que todas estando al lado del maestro, y vamos a preferir estar con él y dejar todo de lado en la riqueza, pero que finalmente no le iba a sacar el Señor. Sí, así mismo, sí. Por eso que Jesús le pone, sabiendo que el joven rico no sabía bien, él no conocía su corazón, Jesús le confronta con su propio corazón, ¿verdad? Con el corazón al joven rico. Por eso le dice, los mandamientos sabes, le dice. Porque le dice, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Los mandamientos sabes. Y le cita, a ver, no robarás, no mentirás, no bla, 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 bla. Dice, y ahí ya el primer error del joven. El primer error, dijo, yo eso ya cumplí todo en mi juventud. O sea, ¿quién rayos puede cumplir toda la ley? Son 613 leyes y la última ley dice, si no cumpliste una de las leyes, no cumpliste ninguna. Realmente. Entonces ahí ya falló. Sí. Entonces Jesús muy inteligentemente le dice, bueno, ok, bueno, anda, vende todo lo que tenés y vení y seguime. Le confronta con el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, le confronta con eso. Entonces ahí él dice, no, ahí él conoce lo que hay en su corazón, que no le ama lo suficientemente a Dios, porque el joven rico sabía, como dijo Susi, sabía que era Dios quien le estaba hablando, ¿verdad? Entonces se va, se da media vuelta, abandona el reino y se va con sus riquezas. Doctora, no le amó a Dios. Pero contá, por favor, cómo vos interpretaste que él sabía que era Dios. Porque, sí, porque había un concepto que todos los judíos sabían, hasta el que menos estudiaba la palabra sabía, que solamente Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces viene el joven rico y le dice, maestro bueno, le dice al Señor. Entonces Jesús le mira así, toca su barba, me imagino al Señor diciéndole así, tocando su barba, así, dice, o sea, sabes que solamente hay uno bueno, Dios, le dice, ¿verdad? O sea, que vos sabés, Ina, con quién estás hablando. Vos me decís, bueno, significa que vos sabés que yo soy Dios. Entonces, nos pusimos de acuerdo ya. Yo soy tu Dios. Ahora, tu Dios te está hablando, joven. Entonces, él sabía quién era. Y Jesús le hizo ver lo que había en su corazón, ¿verdad? Y él tomó la decisión libremente de apartarse de Dios y amar su riqueza. A eso se refería el Señor. Pudiendo haber sido espectador en primera plana de todo, sí, de tantos milagros, sí, se perdió. Sí, se perdió, exactamente. Entonces, el problema no es el dinero. Dios no tiene problema en darnos dinero. El problema es nuestro concepto de nosotros mismos y de lo que el dinero significa para nosotros. Sí, doctora, justo eso te iba a comentar, ¿verdad? Cómo tenemos que escudriñar nuestro corazón, así como dice la palabra, porque ahí están nuestras creencias también, o sea, de ahí proviene, ahí, claro. ¿verdad? Y confrontar realmente, porque... Y corregir. Exacto. Ahora, cuando no quiero terminar antes de decir que cuando nosotros encontramos una creencia limitante, ya sea sobre el dinero, como hablamos hoy, o cualquier otra área de nuestra vida, tenemos que cambiar por una idea positiva, o sea, una idea potenciadora. Y para eso yo tengo que ir a la palabra de Dios y ver lo que Dios dice acerca del tema. O sea, no soy yo, ni mi cultura familiar, ni mi cultura latinoamericana, ni paraguaya la que me tiene que marcar, sino la palabra de Dios. Entonces yo tengo que cambiar eso y decir, por ejemplo, lo que Dios le dijo a Abraham, lo que Dios nos dice a nosotros, con esto quiero terminar. Dios dijo, mirad a la piedra donde fueron cortados, miren a la cantera donde fueron arrancados, miren a Abraham vuestro padre y a Sara quien les dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, yo les llamé, les bendije y les multipliqué. Wow. Y el Señor nos dice que le miremos. Okay. Y cuando yo le miré a Abraham, encontré que la Biblia dice que era riquísimo y que tenía un ejército de 400 hombres. O sea, que 400 familias comían directamente todos los días de la mesa de Abraham. Bendecido por él. Y totalmente. Y su hijo fue riquísimo, rey, poderoso en la tierra, Isaac. Y su nieto Jacob de vuelta fue riquísimo. Y la Biblia dice que nosotros somos herederos del pacto abrámico, dice el libro de Gálatas, capítulo 3, capítulo 4. Y el sello del pacto abrámico, está en Deuteronomio 8:18, dice que Dios nos da a nosotros, la descendencia de Abraham, poder para hacer riquezas. Así que, Barbies, Ken, vamos a usar nuestro poder para hacer riquezas, vamos a generar riqueza para el reino de Dios, porque esa es la idea de Dios.
¿Cómo podemos generar riquezas? Bueno, yo creo en primer lugar, un detalle muy importante que no tenemos que dejar pasar es el tema de desaprender aquello en lo cual hemos sido formados, ¿verdad? Aprendimos En lo mal. cual aprendimos Aprendimos mal, mal. ¿verdad? Tenemos que ser muy conscientes de eso. Y creo que el apóstol Pablo dice en Romanos 12 que tenemos que transformar nuestra mente, ¿verdad? Ese Es va a una ser. transformación de Sí. todos los días, es una metamorfosis, ¿verdad? Sí, Sí. sí, O sea, es un trabajo que nos corresponde hacer todos los días. sí. Y justamente para eso le tenemos al Espíritu Santo también que nos ayuda, que es nuestro Sí. ayudador, Sí. para cambiar esos paradigmas, esas ideas, esos patrones que nos están impidiendo ver las ideas del reino, ¿verdad? Sí. Sí. Y justamente en ese pasaje, Romanos 12:2, en la versión Dios habla hoy, dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Wow. Eso me encanta, porque así mismo es. Así Nuestra es. manera de pensar marca nuestra manera de vivir. Nuestra manera de pensar, repito, cambia. Si cambiamos, va a cambiar nuestra manera de vivir. Empezar a cuidar nuestros pensamientos, Sí. ¿verdad? Porque inconscientemente Sí. todos los días estamos en esa Sí. lucha, en Sí. esa batalla, ¿verdad? Sí. En nuestro interior. Sí, y detectar esas ideas limitantes, ya sea sobre el dinero o cualquier otra área, de cualquier otra área de nuestras vidas. Inclusive, al limitar nuestros pensamientos con respecto a las riquezas, nosotros nos limitamos como hijos de Dios también, y Dios nos llama a conquistar la tierra. Sí, exactamente. También nos dice, quédense Sí. quietitos en su casita, haciendo nada. Exacto. Somos un ejército de conquista. Dios nos entregó el planeta Tierra, el mismo nivel que Dios le había entregado a Adán y a Eva el planeta Tierra. Por eso el Señor, el último mandato, penúltimo mandato que Él dio, dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ¿verdad? Porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, nos delegó autoridad. Y como vivimos en un mundo donde hay materia, está lo material, nosotros necesitamos dinero para movernos y establecer el reino. Totalmente. O sea, se necesita también dinero para extender el reino. Sí, Todos totalmente. los planes, proyectos, Sí, todo se sí, necesita. sí, sí. El dinero es algo que... Se necesita para imprimir Biblias, Exacto. ¿verdad? Para el sustento de los siervos de Dios. Sí. ¿verdad? Así es. Justamente, Sí. justamente Una eso. herramienta. Sí, es una herramienta. de trabajo. Exactamente. trabajo, sí. Tenemos que ponerle en su lugar correcto, ¿verdad? No hace todo, pero es importante porque está haciendo cambios en nuestro ambiente, ¿verdad? En forma positiva si lo usamos bien y negativa si lo usamos mal también, ¿verdad? Sí. Y el hablar así de escasez es también, ¿verdad? Sí. Importante no hacer. Exactamente, o sea que ese tema otra vez para otro capítulo de la merienda, ¿verdad? El poder de nuestras palabras, ¿verdad? Porque gobernamos nuestra vida con nuestra boca. Esa es la realidad bíblica y es lo que sucede también, que vemos diariamente, ¿verdad? Entonces necesitamos cuidar lo que hablamos, por sobre todo cuidar lo que pensamos, porque lo que pensamos es lo que hablamos. Conforme a lo que hay en nuestro corazón, habla nuestra boca. Y conforme a lo que pensamos, también sentimos. Por eso cuando me preguntan a mí, por ejemplo, también, ¿cuál es la mejor manera de manejar la ansiedad, de controlar la ansiedad? No hay pases mágicos, sino aprender a entrenar la mente con el pensamiento positivo. Pensamiento positivo, pensamiento de Dios, porque los pensamientos positivos dan emociones positivas, los pensamientos negativos llevan a emociones negativas. Entonces no es que yo tengo que empezar a controlar mis emociones, yo tengo que empezar a controlar mis pensamientos para vivir en paz. Y a partir de ahí, toda mi vida se despliega, o sea, a partir de mis pensamientos. Es el gran desafío. Es un desafío, es un entrenamiento. Entrenando. Y para todo esto que estamos hablando de conocer nuestras creencias limitantes, e inclusive las potenciadoras que estamos usando a lo mejor y no sabemos, es importante vivir conscientemente. O sea, yo tengo que estar consciente quién soy yo, qué estoy pensando. Una vez más, ¿cuál es mi sistema de creencias? ¿Qué yo creo? Generalmente, por ejemplo, me dicen, en el consultorio yo le digo, ¿quién es Dios para vos? Le pregunto a alguien. Y me dice, Dios es Dios Todopoderoso, el Altísimo, el Señor, bla, 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 el Rey. Después le digo, así, ¿ese es para vos? Sí, ese es para mí. Ok. ¿Cómo es tu papá? Y me dice, mi papá me abandonó. Se fue, dejó, mi mamá sola me crió. Entonces, hurgando, encontramos que creía que su papá era así y Dios era así también.
Y realmente el Dios Todopoderoso, el Altísimo, no era lo que tenía en su mente y en su corazón, sino que un Dios abandonador igual que su papá. Porque así funciona la mente humana a nivel inconsciente. Indiferente. ¿Ya? Entonces, nuestras creencias nacen de nuestras experiencias, ya sea de esas experiencias positivas o experiencias traumáticas. Y no nos damos cuenta de eso. Por eso es importante vivir conscientemente. ¿Qué significa? Conocer lo que hay en mi corazón, para poder corregir lo que haya que corregir y darle gracias a Dios por lo positivo que encuentro también. Porque no todo es negativo. Entonces, realmente, conocernos a nosotros mismos, el autoconocimiento es lo primero para derribar las creencias limitantes. Y tomar realmente toda la palabra de Dios y convertirla en creencias potenciadoras que nos hagan realmente cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Es Así es. importante. Yo quiero agregar también que cuando, o sea, la humildad, entre comillas, la pobreza, nos da excelencia. Porque muchas veces o sea, y nosotros estamos llamados a ser en nuestros trabajos excelentes también. Entonces vos no podés por una excelencia tampoco, Claro. o sea, la pobreza limita la excelencia. Claro, porque limita los recursos. Claro. Limita los recursos. Entonces, Así sí. Entonces el tema es saber usar esos recursos, el dinero que es esa herramienta para poder cumplir los propósitos de Dios. ¿Sí? Bueno. Doctora, buscar ejemplos de ideas potenciadoras que de alguna manera contradicen aquellas que nosotros tenemos como limitantes. No sé si me explico. Eso es importante también. Sí, buscar, es importante. Tengo una sustituir, ¿verdad? una pequeña lista que estuve haciendo. Sí, porque justo hace poco, ¿puedo colaborar? Sí, algo, sí, doctor? sí. Que no existen espacios vacíos. O sea, si vos tenés una idea limitante, no es que se va a ir por sí sola o así, Claro, sino que vos tenés que mágicamente, llenar con otras ideas, ¿verdad? Sí. Porque eso no es que va a quedar vacío, se va a ir y va a quedar ahí, sino Sí. que Claro. hay que llenarse y así para cada cosa. Claro. Algunas creencias potenciadoras que podemos utilizar, que todo está basado en la palabra de Dios. Por ejemplo, tengo el favor y la bendición de Dios. Esa es una creencia potenciadora. Mi fe mueve montañas. Yo soy hijo o hija de Dios. Tengo la genética divina. Dios escucha mis oraciones. El Señor es mi pastor, nada me falta. Soy una maravillosa creación de Dios. Tengo poder para hacer riquezas. Soy libre y triunfador. El Señor del universo vive en mí. Esas son algunas nomás, mínimas, ¿verdad? Sin embargo, son creencias que potencian nuestra vida, nos empodera, como decía, ¿verdad? Saber que el Señor del universo, el que creó el universo y sostiene el universo con su palabra, vive dentro de nuestros corazones. Maravilloso. Él no es escaso. Él no quiere que vivamos mal. Doctora, yo escucho mucho que madre y padre le dicen a su hijo que sueñan, que quieren irse a Disney, ponele así. Y te dicen, yo me quiero ir este año, y le dicen, vos no sos fulana de tal como para pretender eso. Y a mí me duele porque le corta un sueño, Exactamente. Él corta su fe. le corta la fe, ¿verdad? Sí. Y sí. porque ella puede, si Dios no hace acepción de personas, Claro. y vos no vas a poder. Sí. Y a los niños ya le hacen crecer con esa mentalidad Sí, de que vos no naciste con este apellido, entonces no tenés tanto Sí, beneficio en este mundo. exactamente, así mismo. Ayer a la mañana nomás alguien me estuvo diciendo, yo no tengo un apellido compuesto, por eso no tengo la influencia que tienen otras personas, me dije ahora. Yo, sin embargo, yo soy hija de Dios Altísimo. Papito del cielo es el Señor del universo, ¿verdad? Ese es nuestro apellido compuesto. Eso es. Claro. Entonces, cuidemos lo que pensamos, alejémonos de personas tóxicas también, que aumenten nuestra fe. Recuerden que la fe aumenta con el estudio de la palabra de Dios y con el uso de la fe. La fe a lo que se usa es como una semilla que tenemos que plantar. Y yo les dejo ese versículo, que el Señor nos da poder para hacer riquezas. Entonces, investiguen en la palabra de Dios, vean Deuteronomio 8:18, crean eso y vamos a ser todos ricos y vamos a extender el reino de Dios con poder, con todos los recursos económicos que necesita el reino de Dios para ser extendido. ¡Vamos!